Bueno, vamos a introducirnos un poco ahora en lo que es la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga para conocer un poco su significado y el desde dónde estamos practicando. La palabra Ashtanga, Ashto, significa 8 en sánscrito. Y la palabra Anga significa rama o miembro. Entonces es el sistema de los 8 miembros, de las 8 ramas, o los 8 pasos o las 8 prácticas. Ahí ya nos estamos dando cuenta que no es una, que hay 8, hay 8 elementos que vamos a explorar en esta práctica, que después vamos a nombrar y a contar un poco de qué se trata. La palabra vinyasa está compuesta por el prefijo vi, que significa variación, y por el sufijo nyasa, que significa con los parámetros recomendados. ¿Sí? Otra de las traducciones de la palabra vinyasa es algo que nos remite a la respiración sincronizada con el movimiento. ¿Sí? Como que hay algo integrado, hay 2 cosas que se integran, la respiración y el movimiento. Entonces sabemos que cuando escuchamos la palabra vinyasa, nos habla de esa sincronización. Ahora, si tomamos el sufijo nyasa que nos habla de los parámetros recomendados y vamos a los Yoga Sutras, en los Yoga Sutras nos dice que esos parámetros recomendados son stira y sukham. La palabra stira significa firmeza y hace referencia a esa fuerza, esa firmeza que necesitamos para estar estables, firmes en una postura. ¿Sí? Debemos tener como esa capacidad de poder sostener el cuerpo, de poder permanecer en un asana. ¿Sí? Y la palabra sukha nos habla más de una sensación de comodidad en la postura, de poder nos invita a la flexibilidad, ¿no? Al estar flexibles, al estar cómodos para poder permanecer en la postura. Si no nos sentimos cómodos, vamos a querer salir de la postura, ¿sí? Entonces se dice que para que un asana sea un asana y no sea un ejercicio común o no sea tiene que compartir esas 2 energías, ¿sí? Se tienen que equilibrar esas 2 energías de stira y de sukham para poder ser consideradas un asana. Entonces todo eso está en la palabra vinyasa, ¿no? Tiene que haber un movimiento sincronizado con la respiración y una conciencia, porque si nosotros no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, no vamos a encontrar ni ese punto de apoyo, ni ese eje, ni esa comodidad que también necesitamos para poder sostenerlas. La palabra vinyasa, la mayoría de las veces la asociamos con los saludos al sol o los medios saludos al sol. Pero, por ejemplo, este movimiento, si yo desde acá inhalo y elevo brazos, exhalo y relajo y estoy consciente ahí, ya es un vinyasa, ¿sí? Entonces no necesariamente el vinyasa es un pasaje de una postura a otra y nada más, ¿sí? Es como que podemos desglosar un poco esa palabra. Pero sí hay movimiento junto a la respiración, unido a la conciencia de la respiración. Bueno, y finalmente la palabra yoga, que proviene del sánscrito, del verbo yug, que viene de colocar el yugo a los bueyes, de unirlos, ¿no? Para arar la tierra, y tiene que ver con conectar, con poder unir, sobre todo todos nuestros cuerpos, ¿no? Sentirnos unidos y no separados, como muchas veces solemos concebirnos, ¿no? Separamos nuestro cuerpo de nuestra mente de nuestra alma, nos separamos de la tierra, nos sentimos que no somos parte, nos separamos de los demás. Bueno, acá el camino al que nos invita el yoga es a poder recordar que estamos
totalmente interconectados y que no hay mucha diferencia entre el adentro y el afuera, ¿no? Y tomar conciencia, volver a conectar, volver a unir. Entonces nos invita a esa unión. Ese es en el sentido más amplio de la palabra, unión. Pero también son las técnicas o los métodos para poder alcanzar esa unión, ¿no? Para poder llegar y volvernos a conectar, ¿no? ¿Cuáles serían esos métodos o esas técnicas para poder llegar a esa unión, ¿no? Y una última reflexión antes de pasar al próximo video, que a mí me gusta como traer a la conciencia, es que en realidad todas estas prácticas no tienen como finalidad unir nada, porque en realidad todo está unido, ¿no? Todo está unido al universo en el que estamos inmersos. Pero sí, estas prácticas, la función que tienen es traernos a la conciencia y hacer posible la vivencia, que nosotros podamos realmente sentir que todo está unido, que podamos recordar que todo está unido, ¿no? Como nuestra mente se va escindiendo, hay algo en que vamos como fragmentando, como separando. Entonces es poder traernos este recordatorio de que todo está unido, de que estamos unidos al alma que traemos, que estamos unidos al universo que habitamos, a la tierra que respira con nosotros, ¿no? Así que bueno, un viaje apasionante. También en los Yoga Sutras se define al yoga con el siguiente sutra. Dice Yogas Chitta Vritti Nirodha, que en la traducción sería yoga es la inhibición de las fluctuaciones de la conciencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vritti es una palabra que remite a todo lo que es modificaciones, perturbaciones, torbellinos, procesos mentales, condicionamientos, patrones, tendencias, no es todo lo que fluctúa, Y de alguna manera nos dice que el yoga es la cesación de todas esas fluctuaciones de nuestra conciencia. Entonces lo que busca es como la clásica imagen del torbellino en el mar, ¿no? Si el mar está agitado, no vamos a poder ver el fondo. Pero si el lago o el mar empieza a aquietarse, vamos a poder mirar y ver esa profundidad. Lo mismo pasa en nuestra conciencia. Cómo vamos a escucharnos, cómo vamos a darnos espacio para el autoconocimiento, sino de alguna manera empezamos a armonizar y a detener esos movimientos, ¿no? Esos torbellinos mentales, y podemos empezar a ver nuestros otros cuerpos que son mucho más sutiles, mucho más internos, ¿no? Entonces de alguna manera nos va a invitar ya en este viaje a detener esas fluctuaciones, ¿no? Algo que tiene que ver con el equilibrio, con la armonía, con la calma mental. Y tenemos algunas definiciones de la palabra yoga de algunos maestros que tuvieron un gran aporte a la práctica. Por ejemplo, Iyengar tiene una frase que dice: el yoga permite redescubrir una sensación de plenitud en la vida sin sentirte como si estuvieses constantemente tratando de volver a unir piezas rotas. El yoga tiene como objetivo lograr plena conciencia en cualquier cosa que se haga. Eso es un regalo maravilloso. El yoga es la unión del ser individual con el ser universal. Es la oportunidad perfecta para sentir curiosidad por saber quién eres. Eso es porque, muchas veces, ¿no? Nos conocemos realmente, sabemos quiénes somos en esencia, sabemos cuál es nuestra esencia y que todo lo que se concibe como yo tiene que ver con condicionamientos, tiene que ver más con cuestiones del ego que del ser, ¿no? Y también el ego es un instrumento, colocarlo en el lugar correcto, todo eso nos va a ir enseñando el viaje del yoga. Krishnamacharya nos dice: el yoga es la tendencia mental que nos lleva a realizar nuestro más alto potencial.
El yoga es el proceso de reemplazar viejos patrones con nuevos y más apropiados patrones. Porque no es que, ¿no? Nosotros decimos muchas veces, bueno, no, me doy cuenta de que hay un montón de cosas de mi personalidad que no me gustan y empiezo a desarrollar nuevas formas, que también son formas, que también me van a llevar a otros espacios de condicionamientos, que también van a ser mejores, obviamente, pero siempre vamos a tener que estar en ese proceso de autoconocimiento, de adaptación, de poder flexibilizarnos, y siempre vamos a ir descubriendo en ese viaje que hay algo, que hay una esencia que está más allá de todas esas fluctuaciones, ¿no? Y la vamos a aprender como a poder ir sintiendo, ir entendiendo, ¿no? De qué se trata, cómo es esa esencia. Sivananda nos decía, el yoga es la concentración de nuestra mente en el interior. Y esto en el mundo que vivimos me parece algo fundamental, porque nuestra mente está todo el tiempo puesta en lo externo, sobre todo con la sobreinformación en la que estamos inmersos, con la complejidad en la que estamos inmersos. El yoga es una invitación a poder mirar hacia adentro, a poder detenernos y a poder darnos el espacio para sentir. Si no sentimos, si no nos conocemos, si no nos damos esos momentos de reflexión, no vamos a poder conectar con nuestra energía creativa, ¿no? Que está viva en lo interno, no tanto en el ruido y en la velocidad de todo lo que está sucediendo en el afuera. Y por último compartimos esta famosa frase de la Ashtanga de Patabi Joyce que nos dice que el yoga es 1% de teoría y 99% de práctica. Esta frase fue súper mal interpretada porque muchos dicen que Patabi decía que el yoga, bueno, que hay que practicar, que no hay que, o sea, como se puede interpretar como si no hubiera que estudiar. No significa eso. ¿Qué significa? Que no nos sirve para nada toda la filosofía, teorías y que podamos saber si no la experimentamos, si no la vivenciamos y si no la pasamos por nuestro cuerpo, sentido, vivo, carne. O sea, esto es un proceso que se tiene que vivenciar, que se tiene que experimentar. Comprender acerca de eso nos puede ayudar, tener conocimiento intelectual nos puede ayudar a comprender, nos puede ayudar a discernir, a entender. Sobre todo por eso son estos espacios antes de empezar a hacer cualquier movimiento con el cuerpo, ¿no? Empezar, ¿qué vamos a hacer? Entender lo que vamos a hacer. El para qué nos va a dar mucho sentido, ¿no? Nos va a dar ese foco. Pero no nos sirve de nada saber un montón si no lo experimentamos, porque esto es algo que se vivencia, es algo que se experimenta con todos los cuerpos, no solo con la mente, ¿no? Así que gracias a esa frase que nos trae esa reflexión.